Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos, compañeras, compañeros, a todo el gabinete también. Presidenta, preguntarle sobre este tema de boxeo y cómo acercar a los jóvenes y también cómo alejarlos de las adicciones. Preguntarle qué estados son los que más se han acercado a estas clases, de qué edades. Sé que son jóvenes, pero si podemos precisar un poco más la edad. Y también un mensaje a los jóvenes que probablemente han entrado a este camino de las drogas, que entiendan y que sepan que se puede salir de él. Un claro ejemplo lo tenemos aquí con el campeón mexicano, pero un mensaje de su parte, Presidenta, por favor. Miguel ha estado haciendo un trabajo muy importante, Rommel también. Miguel fue a todos los estados de la República con los gobernadores, las gobernadoras, la jefa de gobierno, y se ha incorporado el Instituto del Deporte de cada estado. Entonces, estas fotografías que vemos, a ver si las vuelven a poner, es un trabajo que viene desde hace meses. Es decir, no solamente es el 6 de abril que se va a ver coronado el esfuerzo de muchos meses y que va a ser algo pues muy bonito ver a personas de todas las edades y particularmente jóvenes en todas las plazas públicas del país haciendo los mismos ejercicios de box, la misma rutina, encabezados por campeones y campeonas de box y por todos los gobernadores y gobernadoras. Entonces, son meses de trabajo en donde muchos jóvenes que desearon incorporarse, pues se han incorporado a este esfuerzo. Y la idea es que no solo se quede el 6 de abril, sino que esto continúe en seguir haciendo equipos, grupos, que a través del Instituto del Deporte y de la coordinación que encabeza Miguel Torruco, continúen en el deporte para evitar que se acerquen a las drogas y que se acerquen también a grupos delictivos. El objetivo es que los jóvenes tengan opciones de vínculo relacionados con actividades deportivas y de construcción de la paz. Muchas veces un joven, no solo por motivos económicos, sino sencillamente de identidad, que se siente solo, que por alguna razón tiene problemas familiares, pues busca en las drogas o en grupos delictivos una opción de vida y como hemos dicho, pues esas no son opciones de vida, son opciones de muerte. Entonces nosotros lo que estamos buscando es darles todas las alternativas posibles para que puedan incorporarse a una vida distinta. Y obviamente el deporte, su disciplina, su vínculo con la actividad física permanente y la alternativa de algo distinto y juntarse con otros jóvenes a través del deporte, pues es una alternativa que se está desarrollando. Ahora, ahí en los lugares en donde estamos con el programa de atención a las causas, que todo el gobierno lo encabeza la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos en algunos lugares en donde hay mayor incidencia delictiva, por ejemplo, en León, Guanajuato, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en algunos lugares en donde estamos haciendo esta actividad todavía más focalizada. Ahí estamos con jóvenes construyendo el futuro, incorporando entrenadores de box y de otros deportes para que ellos sean los que se vinculen haciendo pues estas actividades que sean permanentes, que no solamente sean de una vez, sino que se puedan involucrar los jóvenes y de ahí si tienen pues el talento, la disciplina, pues puedan ser también campeones como Julio César Chávez. Ese es el objetivo de este trabajo tan importante en donde desde el gobierno federal, desde la Presidencia de la República estamos haciendo un llamado a los jóvenes a incorporarse a actividades distintas. También vamos a anunciar, lo comenté ayer, actividades culturales particularmente relacionadas con la música, en donde jóvenes que a lo mejor el deporte no es su mayor preferencia, pero sí la música, pues pueden incorporarse a otras actividades que les permitan un desarrollo distinto. Entonces, la esencia
de la política de seguridad, además del fortalecimiento de la Guardia, de la inteligencia e investigación, de las detenciones, de todo lo que tenemos que hacer en el ámbito de seguridad, necesitamos atender la causa profunda de por qué un joven decide involucrarse con una actividad delictiva o con las drogas. Gracias, Presidenta. No me presente Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR y también Altavoz Radio. Además, preguntarles, ¿se están atendiendo las causas? Usted ya lo decía, se hace en 2 vías esta atención a las causas. El día de hoy se reúne con la Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, saber de qué van a platicar y si un poco va en este sentido también de atención a las causas y el combate con las drogas. Sí, ella está en una gira internacional y viene a México ya para cerrar esta gira. Vamos a tener una reunión en donde va a estar la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad, ¿quién más va a estar? Pero principalmente la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad, el secretario de Relaciones Exteriores, obviamente, y su servidora. Y ahí vamos a platicar con ella, pues, lo que representa para nosotros toda la política y estrategia de seguridad en nuestro país. Entonces, se le va a informar de los 4 ejes, más que informar, a compartir con ella lo que se está haciendo y también pues el trabajo de coordinación y colaboración que se ha establecido con Estados Unidos en el marco de la defensa también, o en el marco de la soberanía nacional, siempre evitando cualquier intervención en nuestra soberanía, pero al mismo tiempo colaborando. Entonces vamos a platicar con ella de todo esto y bueno, a ella le interesa también el tema de migración, vamos a hablar del tema de migración y pues va a ser una reunión cordial de coordinación. Claro. Además, preguntarle, ya que estamos en Estados Unidos, sobre la imposición de aranceles, que ayer también era un tema que tocaba con el secretario de Economía, esta imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ha golpeado a la industria automotriz y a las bolsas de valores en todo el mundo, empezando también por empresas norteamericanas. ¿En qué posición se encuentra México y cómo se encuentra también la economía de nuestro país? México es el país que más integración tiene en la industria automotriz con Estados Unidos. El año pasado se exportaron cerca de 2.5 millones de vehículos a los Estados Unidos, de México a los Estados Unidos. Y como hemos explicado muchas veces, aquí se fabrican autopartes que viajan a Estados Unidos, allá se les incorpora otro producto, después vienen a México otra vez y de aquí a Estados Unidos. En algunos casos el vehículo completo se arma en los Estados Unidos y en otros casos el vehículo completo se arma en México. Entonces es una integración que se ha dado pues por décadas. Evidentemente cualquier arancel pues afecta esa integración que tenemos y a las 2 economías, afecta a Estados Unidos y afecta a México. Entonces, por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo en esta decisión unilateral de aranceles. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues buscando con el gobierno de Estados Unidos que se fortalezca el tratado comercial. Tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá. Es la herramienta que le permite a Estados Unidos, a México y a Canadá, a Norteamérica, competir con otras regiones del mundo, particularmente con China, que también es un gran fabricante de automóviles. Entonces, lo que nosotros siempre hemos manifestado es que entre nosotros no competimos, entre nosotros nos complementamos para fortalecer la economía de los 3 países. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues en estas pláticas que tiene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el secretario de Comercio de los Estados Unidos y el responsable de los Estados Unidos para el tratado comercial, pues lo que estamos buscando es que no se afecte esta integración comercial México-Estados Unidos en la fabricación de vehículos, para proteger los empleos en México y los empleos en Estados Unidos. Este siempre ha sido nuestro argumento. Siguen de todas maneras las pláticas.
El 2 de abril Estados Unidos va a anunciar otros aranceles, no solamente, porque es importante, estos aranceles que se anunció no fue a México y a Canadá, sino a todo el mundo, pero nos afecta más a nosotros porque ahí es donde mayor integración económica de la industria automotriz, y hay que decirlo además, principalmente de las empresas de capital estadounidense, General Motors, Ford, Stellantis, entre otras, pues son las empresas que más se ven afectadas y son empresas de capital estadounidense. Hay que decir también que estas empresas también tienen fabricación de vehículos en China. Ayer lo decía, nosotros importamos vehículos completos de China a México que solo se venden en el mercado nacional. Nosotros también nos interesa que se fabriquen más en México. Entonces, en estas pláticas que hay, lo que estamos buscando es el mejor acuerdo posible para que no afecte sobre todo el empleo en nuestro país. Entonces, en ese diálogo estamos. El 2 de abril anuncia Estados Unidos nuevos aranceles a todo el mundo, que es muy importante, es una política decidida por el gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros lo que hemos planteado es que vamos a esperar, porque ahora tenemos aranceles en acero y aluminio, lo que se anunció de la automotriz, lo que acordamos de que todo lo que sea dentro del TEMEC no tenga aranceles, pero fuera del TEMEC sí tenga aranceles. Entonces nosotros estamos trabajando una respuesta integral para el fortalecimiento de la economía nacional y también pues tenemos que responder frente a una circunstancia unilateral. Ahora estamos todavía en el proceso de plática con Estados Unidos, buscando pues garantizar que se mantengan los empleos en México, que siga la inversión en nuestro país y que no se afecte a Estados Unidos mismo, ni a Canadá, ni a México. Entonces estamos en ese momento, en esa circunstancia y vamos a estar informando todos los días al pueblo de México y las decisiones que estamos o que tomaremos también van a ser pues informándoselas y acompañando pues con lo que significa la protección de la economía nacional. A menos de una semana de que se dé este anuncio por parte de Estados Unidos, ¿el secretario de Economía se mantendrá en Washington o irá nuevamente? No, él ya está aquí, llegó ayer y hoy tenemos una reunión, ayer tuvimos una reunión larga con su equipo y el equipo de Hacienda y otras áreas del gobierno. El día de hoy tenemos otra reunión, apenas voy a ver a Marcelo de manera personal, hemos estado hablando por teléfono, pero regresó él ya ayer muy tarde de Washington y también él está en comunicación, pues tanto con las empresas automotrices como con el gobierno de Estados Unidos para buscar la mejor condición para que no se afecte el empleo. Y este plan que lo tenemos desde hace tiempo, pero ha variado también la posición de Estados Unidos, que será a partir pues del anuncio integral que haga Estados Unidos el 2 de abril. Y de todas maneras, como lo dije ayer, el diálogo sigue con Estados Unidos y el efecto que tuvo en las acciones, en las bolsas de valores de estas empresas, pues fue importante, negativo, por esto, porque finalmente esta integración que se ha logrado para beneficio de ambos pueblos y países, pues va a tener efectos y buscamos el menor efecto posible. Finalmente, mandataria, preguntarle, sabemos que la tortilla es uno de los alimentos que más se consume en nuestro país, es uno pues de los más importantes. Saber si hay en puerta algún tipo de negociación con estas organizaciones tortilleras para poner o fijar un precio en las tortillas, en el precio de las tortillas. Estamos trabajando en varias áreas. Yo creo que la próxima semana ya va a ser difícil, pero la otra semana lo presentamos con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, con María Luisa Albores, que está al frente de Alimentación para el Bienestar. Hemos estado hablando con las empresas harineras, con las nixtamaleras, con las tortilleras o las tortillerías,
en varios esquemas que permitan bajar los precios y tener una mejor conexión entre el productor de maíz, particularmente el pequeño y mediano productor, y el producto final, particularmente en las tortillerías. Si nosotros compramos tortilla en un centro comercial es más barata. ¿Por qué es más barata? Primero, pues por la cantidad que ellos administran, pero además porque viene de harina de maíz principalmente. En las tortillerías una parte viene de harina de maíz y otra parte muy importante viene del nixtamal, que es la forma tradicional de hacer tortillas sin llegar a la harina. Y entonces en las tortillerías es distinta la tortilla que compramos en tortillería que en una tienda comercial. A mí me gustan más las de tortillería. Y es porque viene pues del proceso de nixtamal sin haber llegado a la harina, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos trabajando. Estamos haciendo un programa que ya está listo, que ya vamos a lanzar, que se llama Cosechando Soberanía, que tiene que ver con créditos a los productores. Y nuestro objetivo además es aumentar la producción de maíz en nuestro país. Es parte del Plan México, que disminuya la importación que tenemos. En maíz blanco somos autosuficientes. Maíz amarillo, que se utiliza principalmente para el alimento de los animales, ahí sí importamos muchísimo y principalmente de Estados Unidos. Entonces, parte del programa de Sin Maíz No Hay País y de Cosechando Soberanía. Ya lo vamos a informar. Gracias, presidenta. Acá. Buenos días, presidenta. Meme Yamel, de Da Mexico News. Primero, sobre el box también. En la administración del presidente López Obrador se hicieron estas escuelas técnicas para fomentar el deporte. Uno de ellos era el box. ¿Esta estrategia cómo se ha, digamos, que implementado junto con estas escuelas? ¿Siguen funcionando? ¿Cómo están funcionando? ¿Cuáles son quizás estos casos de éxito? Porque estamos hablando de box, estamos hablando también de béisbol. ¿Y cuáles serían esos resultados que heredan y que hoy les dan continuidad? Sí. ¿Quieres comentar, Rommel? Sí, son dos escuelas de media superior, en lo que se ponen de acuerdo. Son dos escuelas de educación media superior que diseñó el presidente López Obrador, que son para profesionalizar, digamos, o para personas que se quieren dedicar de manera profesional y que se vinculen pues con aquellos que detectan talentos para llevarlos sea al béisbol en México o en Estados Unidos. Lo que no me acuerdo es cuántas escuelas de béisbol quedaron. Bueno, ahora le decimos, a ver si Mario nos dice. Y en el box la principal es la de Tepito, la que quedó en Tepito, que está funcionando muy bien. La idea es fortalecerlo. Entonces, esas escuelas de box, la idea es profesionalizar para todos aquellos que quieren ser boxeadores, que tienen talento, que quieren y tienen la voluntad y la disciplina para hacerlo, están estas escuelas. Y aparte está este deporte comunitario masivo que estamos incorporando. De tal manera que a lo mejor una persona como yo de 62 años que quiere hacer deporte y no necesariamente me voy a volver boxeadora, quiero incorporarme a estas actividades. O un joven que no tiene la expectativa de ser boxeador, pero sí de tener la disciplina deportiva, pues puede incorporarse a estas formas comunitarias de aprendizaje y desarrollo de la actividad física. Entonces, digamos, son los tres niveles, ¿no? Ahora les digo cuántas escuelas de béisbol quedaron, y del box la principal es la de Tepito. En otro tema, presidenta, hay obviamente el asunto con Estados Unidos, tiene sus variantes, y hace unas semanas estuvimos en Estados Unidos con los migrantes.
ellos están planteando la creación de una circunscripción internacional, casos como se dio en Colombia o se da también en Italia, para tener una organización, mayor estructura y representación en México, pero desde Estados Unidos. ¿Podría plantearse esa circunscripción internacional en una reforma electoral a futuro, evidentemente, porque bueno, estamos con el tema de la elección judicial? ¿Sería viable en un caso como el de México, teniendo una diáspora tan grande de mexicanos en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo? Pues habría que revisarlo. Hoy existen los diputados y senadores migrantes, tanto en la Cámara de Diputados, vinculados con sus circunscripciones en México. Para quien nos escucha, circunscripción pues son distintos estados de la República que conforman una circunscripción electoral, y a partir de esa circunscripción existen los diputados de representación proporcional, es decir, los plurinominales. Y además está la obligatoriedad de que en esos diputados, tanto a nivel local como federal, haya la representación migrante, y en el Senado también. No sé si el alcance de una circunscripción en Estados Unidos, habría que revisarlo, no lo tengo claro. Lo que es muy importante es la participación de nuestros hermanos y hermanas migrantes, tanto en la política de aquí como también en la de allá, porque muchos hermanos migrantes, la mayoría de los 28 o 29 millones de mexicanos y mexicanas que viven allá, ya tiene doble nacionalidad, porque nacieron en Estados Unidos, tienen años de vivir en Estados Unidos, hicieron su vida en Estados Unidos. Algunos son de primera generación, es decir, que llegaron muy pequeños y obtuvieron su nacionalidad. Algunos son de segunda generación, es decir, hijos de migrantes que ya nacieron allá e hicieron su vida allá. Y algunos de tercera generación, ya nietos de migrantes que llegaron por primera vez a Estados Unidos. Entonces, muchos de ellos tienen doble nacionalidad. Otros tienen su permiso de empleo o su permiso permanente, la llamada Green Card, que durante muchos años se les dio. Los ciudadanos estadounidenses que también tienen la nacionalidad mexicana, pues es importante que participen acá y allá, porque pues es muy grande la comunidad mexicana en los Estados Unidos. ¿Se plantearía quizás algún tipo de promoción o de campaña para promover el voto o la participación de los paisanos, de los migrantes, tanto en elecciones mexicanas? Se quejan mucho de que luego no hay una buena comunicación con los consulados, así como también su participación en Estados Unidos. Desde el gobierno de México no podríamos promover eso, porque pues nosotros no podemos intervenir en la política de los Estados Unidos y siempre vamos a ser respetuosos. En lo que se refiere a la política nacional, pues sí, obviamente lo que queremos es que haya mayor votación. Yo tuve el privilegio de estudiar fuera, digo el privilegio porque yo recibí una beca para poderlo hacer. Hice mi doctorado tengo un título de la UNAM, pero toda mi investigación del doctorado, casi 4 años viví en el norte de California. Y cuando estaba ya con mi familia, pues siempre nos preguntamos por qué los mexicanos no podían votar desde el extranjero. Hicimos muchas movilizaciones en frente de consulados para que se promoviera el voto de los mexicanos en el extranjero. Hoy es una realidad, pero esa realidad es muy difícil participar, porque tener una credencial de elector del INE es complicadísimo, y luego para poder votar te tienes que registrar y registrar 2 veces, y luego el sistema no funciona adecuadamente. Todo eso depende del Instituto Nacional Electoral, que se hace a través pues de los consulados, que es la mejor vía para hacerlo. No depende directamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los consulados prestan su espacio para que el INE lo pueda hacer. Y nuestro objetivo pues es que se simplifique la obtención de la credencial de elector y la participación de los mexicanos, para que puedan decir los mexicanos que viven en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues también sobre quién gobierna en México, porque son mexicanos aunque vivan en el exterior.
Sobre el mismo sentido, ellos podrían, ahorita que se presenta lo de la CURP, ¿podrían los migrantes solicitar también su CURP, por ejemplo, en los consulados? También tener esa CURP como identificación. Ya lo hacen. Vamos a explicar lo de la identidad nacional, cómo quedó finalmente en la ley. Ya son muchos temas. Otro día lo platicamos, pero sí. Y queremos que esté vinculado a otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, para que tenga también sentido esta identidad. Entonces, sí, también se haría para los mexicanos allá. Últimos dos temas, uno para el titular del IMSS. Mira, hay 7 bachilleratos tecnológicos y deportivos: Hermosillo, Ciudad Obregón, Veracruz, Texcoco, Campeche, Tepito y Tlaxcala. Son 7 entonces. Sí. Gracias, presidenta. Solamente estos dos, muy rápidos. Hay una emergencia climática en la comunidad de Las Barrancas, en Veracruz. La periodista Sofía Otero fue a documentar cómo la comunidad pues está en un grave riesgo, dado que el nivel del mar está destruyendo viviendas, y el planteamiento es si se podría trabajar allá para hacer una reubicación de la comunidad, como en algún momento se hizo en el bosque en Tabasco. ¿Es posible? Sí, le pedimos a Laura. Laura está ahora, porque ayer hubo una lluvia muy, muy intensa en Tamaulipas, Reynosa particularmente. Ella estaba allá, acaba de regresar hoy muy temprano. Está obviamente la Secretaría de la Defensa con el plan DN3C y el Guardia Nacional también apoyando a la población, y revisamos también el caso de Veracruz. Y ya solo el último es sobre el tema del desabasto de crizotinib. En el Instituto de Cancerología, pues todavía a varios pacientes les dicen que no tienen el medicamento. Es un medicamento bastante costoso, más allá, va encima de los 99,000 pesos por caja. Entonces, si se tiene algún tipo de actualización sobre el abasto de este medicamento en particular. Sí, preguntamos a Eduardo Clark. La gran mayoría, prácticamente todos los medicamentos para atención de cáncer ya están adquiridos y están en su lugar. Hay algunos que se utilizan para determinado tipo de cáncer, que lo que se hace en vez de hacer una compra masiva es que se adquieren en particular cuando se necesitan. Vamos a ver este medicamento que dices, ¿por qué no está en cancerología? Muchas gracias, presidente. Sí. Muy buenos días, presidenta, a los presentes, compañeros periodistas. Mi nombre es Santiago de Llano, de Ecos Media MX. Mi primera pregunta, presidenta, sería para el director Miguel Torruco, y bueno, es una pregunta de nuestro compañero más joven en Ecos Media, Pablo Olivera, que en parte agradece, por supuesto, todo el esfuerzo que se ha realizado para que se lleve a cabo esta clase masiva de box una vez más, y obviamente pensando en que es una manera de promover este deporte, esta disciplina hacia las juventudes. ¿Qué otra manera más adelante podemos ver, una vez que se concluya la clase masiva, para que los jóvenes se puedan involucrar más en esta disciplina, para que se puedan asesorar? Usted comentaba de semilleros deportivos, también la presidenta mencionó estos bachilleratos. ¿Qué otros elementos, otras áreas, otros lugares podemos tener para podernos informar y pues hacer deporte? A ver, que conteste Miguel y luego Rommel también, que tiene una parte importante. Muchas gracias. Pues, como sabemos, el deporte es una herramienta de transformación social que debemos profundizar para el pueblo de México, la niñez, la juventud, y sobre todo ejercer ese cambio social que tanto requiere México y sembrar la semilla de la paz por medio de la disciplina y los valores que implican el deporte. Ya tenemos una alianza. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, firmó un acuerdo con la FIFA, con la Federación Mexicana de Fútbol, y se lanzó ya el torneo nacional de primarias para iniciar en el año 2025 y aprovechar también que viene el año mundialista. Ese será un gran evento, un gran torneo a nivel nacional, donde será en ambas vías, varonil y femenil. Estamos pensando que el año próximo, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, hasta universidad, igual en colaboración con la FIFA y con la Federación Mexicana de Fútbol, activando a niñas, niños, sobre todo de las escuelas,
para que tengan este ímpetu, esta fuerza interna de que ellos puedan llegar a la gran final, representar a sus estados, incluso convivir con la selección nacional. Es un acuerdo que tenemos con la Federación Mexicana de Fútbol y pues hay más iniciativas que más adelante presentaremos. Con permiso. Rommel, lo de las Olimpiadas. Perdón. Sí, es que hay un torneo. También de los bachilleres se piensa abrir el próximo ciclo escolar 2, Puebla y Morelos, que se van a incorporar, y serían 9 los bachilleres que se están incorporando. Los bachilleres van directamente a la gente que quiere estudiar y enfocarse en el tema de especializarse en el deporte. Dentro de la red de CONADE está la ENET, que es la Escuela Nacional de Entrenadores, que el que quiera ser licenciado en entrenamiento físico puede entrar a la ENET. Y hay unos grandes juegos que fueron creados hace mucho tiempo que hoy retoman ese origen, que se llama Olimpiada Nacional, que es la gran final en la cual participan entre 45 y 50 mil niños de todo el país, de 51 disciplinas, y para poder llegar a eso tienen que pasar diferentes fases, desde el municipal, estatal, regionales, macrorregionales. Todo el país se activa en estas 51 disciplinas hasta llegar a la gran final, que es la Olimpiada Nacional, que hace 2 días fue la develación del evento, que se va a realizar en 5 estados: Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Colima y Yucatán. Y dentro de la estrategia que nos ordenó y que nos instruyó la Presidenta de la República es que el deporte llega a todos lados, desde los municipios, en las escuelas con Secretaría de Educación Pública, y que las federaciones que también forman parte del deporte y todo el ecosistema del Sistema Nacional del Deporte estemos integrados a una estrategia. Sí, el mayor número de resultados deportivos, pero para poder llegar ahí tienes que hacer un gran semillero y que sea popular y accesible a todos. Entonces, desde la CONADE, Educación, y trabajando en las 32 mesas de paz con Secretaría de Gobernación en esta gran estrategia de paz, estamos integrando con muchísimas secretarías que el deporte llegue y se complemente para que todas las mexicanas y los mexicanos tengan acceso al deporte por salud y por paz. Muchas gracias. Platica de lo que hace la Sedena. ¿Cómo fue que tú te incorporaste? Pues gracias al gran apoyo de defensa, muchos de los atletas representamos al Ejército, que nos dotan de servicio médico, de prestaciones, y si cumple los 20 años de servicio, pues tienes derecho a una pensión. Pues como bien saben, mi nombre es Rommel, ¿no? Viene de ese ámbito, y desde niño siempre me gustó el poder integrar el Ejército. Cuando cumplo 18 años, cuando yo cumplo 11 años, llego al Comité Olímpico, me seleccionan a los 11 años y vivo en el Comité Olímpico Mexicano, que está al lado de Ejército Nacional, y habían atletas de pentatlón que pertenecían al Ejército. Yo los veía todas las mañanas uniformados y yo dije, yo algún día quiero pertenecer al Ejército. Cumplo 18 años, voy a Popotla, pido mis papeles. En ese momento era Ejército o Deporte, y después se abre un programa en el cual muchos de nosotros como deportistas nos dimos de alta gracias a ese programa, y hoy el Ejército tiene grandes y muchos de nuestros medallistas como Osmar, Gaby, que representan al Ejército, que es un gran apoyo para el deportista, por toda la red de apoyo que es el Ejército, así que lo agradecemos. Y de hecho ahorita uno de los elementos del Ejército está compitiendo en equitación este fin de semana, que ha dado muy buenos resultados, y alrededor del mundo tenemos diferentes atletas que están compitiendo. Si gustan, más adelante damos el informe de qué está haciendo la CONADE en estos 179 días en el deporte social de alto rendimiento y el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Muchas gracias. ¿Quiere comentar algo de eso, general? De todo lo que hacen ustedes. Es bonito. Luego no se sabe, la verdad. Pues no, esta es otra manera de apoyar a la juventud, a los niños, a la juventud. Y por cierto, ya tenemos pláticas con Rommel Pacheco, porque también trae algunos proyectos muy interesantes en que los podemos apoyar. Y sí, nuestros deportistas que se dan de alta, pues les damos todo el apoyo que se puede. Se está incrementando muchos apoyos, por ejemplo, los que tienen tiro olímpico, le estamos abasteciendo ahora de cartuchos para que entrenen más todavía, con cartuchos no de los que se fabrican en el Ejército, muchos de ellos son comisionados, asegurados, vemos que están en buenas condiciones y se los damos. Los apoyamos con nuestras instalaciones militares que tenemos. En el caso de equitación, bueno, pues ahora ahí no lo habíamos hecho, pero ya también jinetes que tienen
muchas habilidades reconocidos con la producción de caballos que tenemos nosotros. Ellos también les damos oportunidad que vean nuestros caballos, que los escojan y los apoyamos con las inscripciones, con viáticos también. En fin, también eso nos da una satisfacción muy grande. Y dentro del personal de tropa, por cierto, en boxeo también hay muy buenos elementos en el personal de tropa y se les da todo el apoyo que se puede. Gracias. Presidenta, teniendo la presencia del campeón Julio César Chávez en la clase masiva de box y usted como campeona de La Paz, ¿se pondrá los guantes? No sé, todavía ¿Pero usted se pondrá los guantes? Vamos a estar encabezando la inauguración, ¿no? Que es lo importante, para dar el banderazo. Aguas Bukele. Presidenta, No, a ver, paz, amor y paz. La semana pasada surgió, en mañanas pasadas el subsecretario Eduardo Clark mencionó el tema de Birmex, de la compra de estos productos que no se compraron al mejor precio y que se está llevando una investigación por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Quería preguntarle al director Zoe Robledo si hay avances en esta investigación que nos pueda compartir acerca del caso, si hay resultados también. Bueno, Zoe no tiene que ver en esta parte. Es importante, a ver, son 4 instituciones, 5 vamos a decir. 3 instituciones que brindan la atención a la salud y la prevención, obviamente, sin considerar obviamente Sedena, Marina, Pemex, etcétera. 3 principales para toda la población. IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, que es para todos los trabajadores que están afiliados, que son principalmente trabajadores de empresas privadas o que se afilian por su cuenta. 2, el ISSSTE, que es para todos los que somos trabajadores del Estado. 3, IMSS Bienestar, para que no tienen una institución de seguridad social, pero que se les da la atención a la salud de manera gratuita, incluidos los medicamentos. Por otro lado está la Secretaría de Salud, que es quien coordina todos los esfuerzos. Por ejemplo, la próxima semana vamos a anunciar algo muy importante que han estado haciendo ya por muchos meses, que es, ¿cómo le llaman? Los protocolos nacionales de atención. Porque muchas veces uno va al médico y te dicen, un médico te atiende de una manera y otro médico te atiende de otra manera, aunque tengas el mismo problema. Y entonces hay protocolos que se están diseñando para todos los médicos en el país, públicos y privados, obviamente, como orientación general. Y luego está Birmex. ¿Qué hace Birmex? Birmex lo que hace es la institución que al final compra los medicamentos bajo la coordinación de la Secretaría de Salud. Eduardo Clark está en la Secretaría de Salud. Birmex es ya la institución que compra los medicamentos y los distribuye al IMSS, al ISSSTE y al IMSS Bienestar. En la parte de la compra de medicamentos, en un porcentaje pequeño de las claves, en la revisión y gracias a la revisión permanente que se tiene, se encontró que se estaban comprando medicamentos a un precio mayor del que habían ofertado otras empresas. Y ahí es donde se para y se dice, a ver, no, hay que revisar eso y quién es quien firma el contrato para poder darle a otra empresa que no era la mejor en precio y calidad la oferta de medicamentos. Entonces esa parte, quien la está llevando, por ley debe ser así, pues es la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Ellos van para empezar fue preventivo porque se evitó que se compraran medicamentos a mayor costo. Y segundo, pues las responsabilidades de cada uno de los que estaban ahí, quién fue quien hizo esta actividad pues ilegal y las responsabilidades a las que conlleva. Por último, Presidenta, en el ambiente de competencia de la agenda mediática que vivimos la semana pasada y esta, promovida tanto desde fuera de México y tanto por medios corporativos, ¿cree usted que haya quedado suficientemente claro que su gobierno no va a permitir
que se juegue con la verdad ni con el dolor de las víctimas y que el pueblo exige investigaciones transparentes y sin sesgos mediáticos. El pueblo de México merece información veraz, no las manipulaciones mediáticas que buscan confundir. Nuestro compromiso está, y eso hay que demostrarlo todos los días. Todos los días. Si nosotros tenemos apoyo popular, un fuerte apoyo del pueblo de México, primero es porque no hemos traicionado lo que somos y nunca lo haremos. Y lo más importante para nosotros es servir a la gente, servir al pueblo de México. Y casos como este u otros casos, en donde participan también otras instituciones como la Fiscalía General de la República, nuestro objetivo siempre es que se diga la verdad, siempre, y que se haga justicia. Atención a las víctimas, verdad y justicia. Eso siempre, nuestro compromiso, y eso se tiene que demostrar todos los días. Muchas gracias, Presidenta. A ver, ahí atrás. No, va a ser una de Vox, exactamente, y sobre el tema. Pero en primera instancia, recordando que como jefa de gobierno, usted como jefa de gobierno, se impulsó que se hiciera un récord, se luchara por un récord Guinness. La pregunta, sería… Si vamos por otro récord Guinness. Es que ese es más difícil porque tiene que haber inspectores, ¿o cómo se llaman? No, pero las personas que vienen de Guinness, visores se llaman de Guinness, que tendrían que estar en cada lugar de la República. Entonces, por ahora no. Tan solo en la Ciudad de México, se podría… le iba a comentar por lo siguiente. Y ahorita revisando, no hay, en la cuestión de categorías no hay, por lo menos no hay un récord Guinness de un país, precisamente de una actividad deportiva de esta índole, de un país reuniendo a toda la gente precisamente para lo que es por la paz y por lo que es las drogas. Eso sería por un lado. Por el otro lado, también preguntarle al campeón, a José César Chávez, pues qué representaría en todo caso también luchar por otro récord mundial. Usted tiene un récord mundial por llenar el Estadio Azteca, pues en una función de box. Y pues obviamente por el mayor número de peleas ganadas. Entonces, ya corrección. Entonces sería un cuarto, ¿no? Un cuarto. Precisamente están hablando de hacer historia. Estamos hablando de que el deporte, pues, hay récord Guinness, hay un llamado precisamente a que la gente se una en contra de las drogas, o como decía aquí el campeón, pues darle un gancho a la drogadicción, un gancho a la delincuencia y jalar precisamente a los jóvenes aquí a hacer deporte. Le digo, no sé cuánto tiempo se necesite. Por ahora no estamos, no planteamos lo del récord Guinness. Va a haber récord, va a tener un cuarto el campeón Julio César Chávez en la convocatoria a la clase nacional de box, porque ¿cuánto dijiste que es la expectativa, Miguel? Alrededor de 1 millón de personas. 1 millón de personas participando en este evento. Más allá de si hay un récord Guinness o no, pues va a ser histórico. Perfecto, muchas gracias. No me presenté, Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver la última porque vamos con Suave Patria y terminamos. A ver aquí. Te tocó segunda fila, Carlos. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. También sobre la compra consolidada de medicamentos. Si bien la Secretaría de Anticorrupción intervino con éxito en la adquisición de medicamentos genéricos y materiales quirúrgicos, evitando la corrupción y el sobrecosto, en Revista Fortuna hemos realizado una investigación sobre la adquisición de medicamentos de patentes que, bajo la premisa de construir una mejor solución terapéutica, aún se siguen comprando caros respecto a otros medicamentos que también, siendo de patente, ofrecen la misma solución pues a un menor costo. Le comento esto porque, como se conoce en economía de la salud, el Estado mexicano, desde la Secretaría de Salud, tendría la oportunidad de comprar medicamentos de patente más baratos, aplicando la sustitución terapéutica para atender a más mexicanos
en padecimientos crónicos, reduciendo, por ejemplo, la inversión en hospitales. ¿Se tomó en cuenta esta posibilidad en la compra de medicamentos de patentes, Presidenta? Que es por mucho una de las inversiones más altas para garantizar el acceso a medicamentos para la población. ¿Podrían los médicos tener más información sobre los medicamentos de patentes que tienen mejores precios para pues que no pidan los más caros? Sí, se hizo un esfuerzo muy grande, ahí sí SOE nos puede ayudar a informar. Se hizo un esfuerzo, lleva muchos meses esto, incluso desde antes de que entráramos al gobierno y ya cuando entramos ya más formal, con la autorización del entonces presidente López Obrador nos permitió iniciar este proceso. ¿Qué medicamentos se compran? Eso viene desde abajo, de los propios médicos. Y en este caso se hizo un trabajo muy importante para evitar duplicidades. Hay casos, por ejemplo, en donde un centro de salud pide un medicamento que tiene el mismo medicamento, pero que viene empaquetado en 14 tabletas o con cierta cantidad de miligramos por tableta. Y en otro centro de salud se pide el mismo medicamento, pero no con 14, sino con 21 y en vez de 50 miligramos, 25. Y luego si no hay ese, se dice que hay desabasto, aunque en realidad sí existe el medicamento. Ahora se hizo un esfuerzo muy grande para que se unificara todo eso y se sigue trabajando en ello. No sé si quieres platicar sobre. Claro que sí, Presidenta. Sí, el proceso que efectivamente inició desde hace tiempo y que se ha ido perfeccionando, parte de esto que se conoce como la triple optimización. La primera parte tiene que ver con justamente identificar cuál es el mejor tratamiento que existe, y esta es una definición que hacen los cuerpos médicos de todas las instituciones. Se hacen grupos por padecimiento, grupos por terapia, y a partir de eso se van identificando cuáles son los mejores sin que haya un criterio económico, simplemente cuál es lo mejor. Algo bien importante respecto a las compras consolidadas que se hacían antes, en los sexenios anteriores a la Cuarta Transformación, tenía que ver que era más bien una suerte de comprador único, pero se podía comprar diferentes medicamentos para el mismo padecimiento a diferentes instituciones. Aquí la consolidación parte primero de la primera optimización, que es la terapéutica. La segunda tiene que ver con los temas de salud pública. ¿Qué significa esto? Que se identifican las poblaciones para calcular las demandas, es decir, cuánto se va a necesitar de cada medicamento y cuáles son las mejores presentaciones en el mercado. Hay muchas veces avances para que un medicamento que antes tenía 2 tomas al día se conviertan en 1 a la semana, cosas de esa naturaleza, que nos permiten a las instituciones lograr algo que es bien importante, la adherencia al tratamiento, porque una vez que uno recibe su receta y recibe sus medicamentos, también procuramos siempre que los pacientes sigan el tratamiento. Es muy común el abandonarlo a los 2 o 3 días cuando alguien ya se siente bien, entonces muchas veces tiene que ver con las presentaciones. Y la triple optimización, la última, es la parte económica. Teniendo la consolidación se puede alcanzar mejores precios por volumen para medicamentos que si se compraran de manera individual por cada institución o incluso por cada hospital, pues resultarían muy onerosos. Ahora, siempre con el tema de patente, medicamentos que tienen patente, incluso siempre se inicia los consolidadores, en este caso Birmex guiados por salud, siempre inician por patente y lo que se conoce como fuente única, porque no hay proceso de licitación, por decirlo de alguna manera, cuando es solamente uno el vendedor. Pero también se identifica cuando hay sustituciones terapéuticas que tengan la misma calidad o superior, pues entonces se migra a otro tratamiento. Hay un proceso permanente de depuración también de las claves. Lo que antes se conocía como el cuadro básico de cada institución, hoy hay un solo compendio nacional que también se está depurando todo el tiempo. Ahora con la consolidación de IMSS Bienestar aparecieron en muchos estados que antes eran de la Secretaría de Salud demandas que incluían medicamentos que ya nadie fabricaba y que entonces se pedían y pues necesariamente quedaban desiertas esas claves y se buscaba alguna compra
extraordinaria o emergente, o incluso tratamientos de generación pasada que se sustituyeron por los de última generación. Pero siempre se está procurando eso, las tres eficiencias: la terapéutica, lo mejor que exista en el mercado en términos de terapias; la de presentación o de salud pública; y obviamente la económica, con la que se han logrado muy buenos resultados en ahorros, sin descuidar ni cantidades ni calidad. Muchas gracias. Hay que recordar, porque parece que surgió ahora todo. O sea, recuerden todo el periodo de la gran corrupción vinculada con algunas empresas distribuidoras de medicamentos, que fue el grave problema, entre otros, del Seguro Popular. Negocios gigantescos que se hicieron al amparo del poder público, beneficiando a ciertas empresas distribuidoras, ni siquiera fabricantes de medicamentos. Todo el tema del desabasto, que por cierto en Colombia están haciendo algo y ahora resulta que también hay desabasto de medicamentos porque se afectaron intereses. Entonces hay un trabajo previo que se hizo durante el sexenio del presidente López Obrador, y ahora pues se compró a productoras. Eso es muy importante, porque quienes hacían los grandes negocios eran las distribuidoras, que se encargaban de comprar a otros y de distribuir a cada centro de salud y a cada hospital. Ahora no, se compran los medicamentos a productores de medicamentos y la distribución la hace Birmex, y también nos ayudan los gobiernos de los estados. Muchas gracias, presidenta. ¿Será hoy cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue el informe de finanzas y deuda pública correspondiente al último bimestre? Además, el próximo 1 de abril se enviará al Congreso los precriterios generales de política económica para 2026, presidenta. También se espera ya que los diputados aprueben el Plan Nacional de Desarrollo. ¿En qué medida la decisión unilateral ya se aprobó, creo, el Plan Nacional de Desarrollo? ¿En qué medida, presidenta, la decisión unilateral del gobierno de Donald Trump de aplicar aranceles ha complicado el camino que ha marcado su gobierno para lograr la consolidación fiscal, la reducción de la relación deuda-PIB, sin afectar los recursos que necesita el mercado interno y la inversión en infraestructura como los trenes o la infraestructura hidráulica? En nada. ¿Será la necesario? La economía de México está muy fuerte y hoy diario veo el ingreso, me lo envía Antonio del SAT, y estamos como 6% arriba en términos reales del año pasado, en recaudación. Agradecer además a la gente porque está pagando los impuestos. El lunes se cierra el 31 la declaración de personas morales. El próximo el próximo mes de personas físicas, y la verdad es que va muy bien la recaudación. Y bueno, pues estamos construyendo 7 hospitales más, los trenes, carreteras, obras de agua, vivienda, y eso ayuda mucho a la economía, a la obra pública, que se vincula con empleo y con mercado interno. Presidenta, ¿será necesario pensar para 2026 en una reforma fiscal, sobre todo tomando en cuenta que algunos de los grandes Hoy estamos hablando de Vox, vamos, si quieres otro día traemos al secretario de Hacienda y hablamos de finanzas. Hoy cerramos con la clase nacional de Vox, cerramos el día de hoy. Vamos con Suave Patria Bulmaro para cerrar la conferencia. Con su permiso, presidenta. Shivan, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en Odam, una de las lenguas originarias que todavía se habla en el estado de Durango. En nuestro México tenemos el orgullo de ser un país con una diversidad impresionante. Desde el selvático sureste hasta los desiertos del norte, la tierra nos llama a la creatividad. Dentro de esta riqueza se encuentra un lugar de una tierra muy rica en minerales, que se encuentra en una zona semidesértica. Los pobladores descendientes de indígenas tobosos y cocoyemes mantienen en sus manos el arte de transformar
la naturaleza muerta en piezas únicas. Con su permiso, Presidenta, la invito a usted, como a todas y a todos, a ver la siguiente cápsula. Nos encontramos aquí en el área del puente colgante de Ojuela, que pertenece al municipio de Mapimí, Durango, que es un municipio que es muy rico en minerales y también por sus artesanos que heredaron la habilidad artesanal de sus abuelos y de sus padres, y por esa razón todavía es aquí una zona de artesanos. Se hacen carritos, se hacen los mangos de las hachas, se hacen infinidad de cositas con la naturaleza muerta, que nosotros al desierto aquí lo conservamos y lo tenemos vivo, porque es de lo que vive uno de las artesanías. Pues yo tengo alrededor de unos 14 años, yo creo que haciendo lo que son artesanías, ¿verdad? Ya sea algunos collares, pulseras, artesanías también como los árboles que tengo allá. Pues de los minerales que hay aquí, por ejemplo, hay unos que son muy raros y se hacen también de caliza, se hacen de obsidiana, se hacen por ejemplo, de ónix. Hay variedad de ónix, hay ónix naranja, ónix bandeado y todo eso para hacer las hachas, que vienen siendo esas, las heredaron los famosos tobosos, de parte de los indios tobosos, que en aquella época pues las utilizaban para defensa y para caza también. De los minerales, por ejemplo, también pues se hace mucho dije, se hacen angelitos, se hacen tortuguitas, se hacen todo eso. Las hacen con un martillo y una cegueta nomás. Las artesanías mexicanas, mire, es en todo, por ejemplo, en todo el país de México, habemos muchos artesanos. Cada quien aquí pues tiene su estilo de trabajar, ¿verdad? Todos trabajamos diferente, cada quien hace lo que hace a su modo. Unos más rústicos, otros más modernos, otros. Pues va dependiendo, ¿verdad? Sin salir de aquí de Mapimí, de aquí de nuestro pueblo, nos sentimos orgullosos. Y su servidor, pues ya, yo digo que soy chavorruco, pero pues a todo dar, estamos aquí muy orgullosos. Mapimí, el lugar que acabamos de ver en la cápsula, significa piedra en alto o cerro elevado. Este precioso lugar pertenece al histórico Camino Real de Tierra Adentro, de origen virreinal, que es considerado Patrimonio de la UNESCO. Cada artesanía hecha con minerales de Mapimí es tiempo, cariño y mucha dedicación. Porque México, como lo vimos hoy, es tierra de campeonas y campeones. Porque crear con las manos lo que el corazón siente es una habilidad invaluable, y a nombre de las artesanas y artesanos les quiero compartir esta pequeña frase. No es caro, es hecho a mano. Tashab. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.